Bien, chicos, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas. ¿Qué tal? Gusto de tenerlos nuevamente en nuestra clase semanal de industria farmacéutica. Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Meli? Profesor, disculpa, lo que pasa es que quería hacerle la consulta, yo recién me he matriculado y es mi primera clase. Lo que pasa es que al momento de hacer la matrícula vi un error y entonces no puede ingresar toda esa semana a clase. Ya. Ok, bueno, de alguna manera tener que nivelarse. Bueno, todo el material está en el Canvas. Puede revisar la clase pasada. No estoy seguro si ya está la grabación, pero también puede revisar la clase de práctica y realizar los trabajos que se ha dejado, ¿no? Ojo con eso. Obviamente se le da la facilidad del caso, pero como le digo, tiene que tratar de nivelarse, ¿ok? Ya, profesor, gracias. Ok. Bien, bueno, chicos, siendo ya la hora pactada y estando presentes casi 26 integrantes de esta clase, vamos a comenzar con nuestro tema el día de hoy. Vamos a compartir entonces nuestro archivo que ustedes seguramente ya han encontrado en la plataforma. Es un poquito largo y es por eso que me veo obligado a comenzar a la hora. ¿Están observando la presentación de cápsulas? ¿Lo ven? Sí, sí se ve. Bien, chicos, bueno, ustedes como recordarán entonces, la semana pasada estuvimos haciendo prácticamente una introducción de nuestro curso, ¿no? Hemos revisado brevemente las diferentes formas farmacéuticas, hemos también discutido algunos conceptos que debemos tener presentes como los de biodisponibilidad, las ventajas de las diferentes formas farmacéuticas que tenemos, ¿no? Su importancia, ¿no es cierto? Hemos visto brevemente algunos procesos de manufactura. Y el día de hoy nos toca ya entrar en profundidad a la primera forma farmacéutica, ¿no? Y a la que supuestamente es, digamos, por definirla de alguna manera, la más simple, ¿no? Que son las cápsulas, ¿ok? En términos generales, como ven ustedes en el título, podemos tener dos clases de cápsulas, ¿no? Las cápsulas de gelatina dura, que son las más antiguas, las convencionales, las que yo tengo la seguridad que cada uno de nosotros en algún momento han tenido que tomar para paliar alguna enfermedad, y las cápsulas de gelatina blanda, que son un poco más recientes, ¿no? Y que ofrecen otro abanico de principios activos que pueden ser administrados bajo esta forma, ¿cierto? Bien, el día de hoy vamos a ver estos conceptos teóricos, ¿ok? Al final pretendo ver con ustedes, hay un video muy interesante sobre una planta de cápsulas blandas, ¿ok? Y sobre el cual vamos a disertar la próxima semana, ¿no? Estoy dejando bien claro de que ahí tienen que observar bien el video en estos días y la próxima semana vamos a conversar sobre este video como una especie de examen oral. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestra presentación de cápsulas. ¿Okay? Bien, entonces comentaremos en primer lugar cuál es el objetivo de nuestra clase, ¿no? El objetivo de nuestra clase, nosotros pretendemos, es que ustedes, al finalizar la clase, pues sean capaces de tomar conocimiento de los principales tipos de cápsulas de aplicación farmacéutica, ¿no? Así como su método de elaboración y los excipientes que se van a requerir para su fabricación. Bien, las cápsulas que observamos ahí son cápsulas de gelatina dura, ¿no? Que son, digamos, las más conocidas, ¿no? Que tienen una forma especial, ¿no es cierto? Usualmente presentan colores vistosos, ¿no? Y que nosotros podemos identificarlos
podemos asociar muchos de los medicamentos, ¿no?, con sus colores, ¿no es cierto? Entonces comenzaremos definiendo las cápsulas, ¿no? Son formas de dosificación, ¿no es cierto?, de origen muy antiguo, ¿no?, que han sido perfeccionados en los últimos años, ¿no es cierto?, y que a la vez, a la par con este desarrollo, ¿no?, también ha venido el desarrollo de las máquinas denominadas encapsuladoras, ¿no?, que se requieren para elaborar estas formas farmacéuticas, ¿no es cierto? Estas encapsuladoras o máquinas para encapsular, vemos que en la actualidad son cada vez más sofisticadas y precisas. Las cápsulas se clasifican en dos tipos, dos grandes grupos, ¿no? La cápsula de gelatina dura y la cápsula de gelatina blanda. Como ustedes verán, hay un componente común, ¿no?, que es la gelatina, ¿no? La gelatina es una materia prima, ¿no?, extraída de forma natural, ¿no es cierto?, y que tiene importantes características que han logrado, ¿no?, que se pueda desarrollar esta forma farmacéutica. Entonces, las cápsulas de gelatina dura se pueden definir, ¿no?, como una forma farmacéutica constituida por dos partes, ¿no? Acá le llamamos dos valvas, ¿no?, cilíndricas, ¿no es cierto?, cuyos extremos, ¿no?, son semiesferas, ¿no?, y que estas valvas o estos componentes van a encajar perfectamente una en el interior de la otra, ¿no? Por eso que hablamos muchas veces de el cuerpo y la cabeza. Miren, va a encajar generalmente la tapa, o cabeza, la tapa, va a encajar en el cuerpo, ¿no es cierto? Eso quiere decir de que van a tener que haber ahí una diferencia muy mínima en cuanto a su diámetro para que puedan encajar perfectamente, ¿no es cierto? En el cuerpo, que es digamos, la parte de la cápsula más grande, es donde se va a colocar la mezcla medicamentosa, ¿ok? Y luego se colocará la tapa para sellar esta forma farmacéutica. Miren ustedes cómo el desarrollo de las cápsulas de gelatina dura también han ido de la mano, ¿no?, haciendo diseños muy especiales, tanto del cuerpo, que es la parte más grande, la parte inferior, como la tapa, que es la parte superior. Miren ustedes ese diseño tan especial que tiene como finalidad de que la cápsula nuevamente se vuelva a abrir, ¿no? Porque si las dos partes fueran totalmente rectas, ¿no?, si bien es cierto la cápsula va a cerrar, después por el movimiento, nuevamente la tapa se va a desplazar, ¿no?, y va a dejar de estar sellada junto con el cuerpo. Entonces, si ustedes observan ahí hay como unas cinturas, ¿no?, tanto en el cuerpo, en su parte superior, como en la tapa en la parte media, ¿no?, que calzan perfectamente cuando ya se ha colocado en el cuerpo la mezcla medicamentosa, se coloca la tapa y se ajusta para que el cierre de la cápsula sea completo, ¿no? Es decir, de esa manera nos aseguramos de que esa cápsula ya no se va a poder abrir, sino más bien con una gran fuerza, ¿no?, aplicando una gran fuerza, se va a poder abrir esa cápsula. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han tenido la curiosidad de abrir una cápsula? Ah, sí. Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, lo hemos abierto. ¿Ha sido fácil de abrir, no? De llenar también. Sí. Sí, profesor, sí. Es fácil. Claro, cuando vienen vacías, es fácil de abrir. Pero una vez que se llena y se sella, ya es un poco difícil
poder recuperar el contenido. No sé si me dejo entender. La idea es de que la cápsula, una vez sellada, o sea, una vez envasada y una vez sellada, ya no se puede, ya no se abra fácilmente, ¿no? Es por eso que tiene esas cinturas. Y si ustedes observan bien, de la parte izquierda hasta la parte derecha, ¿no? La parte izquierda es cuando las dos partes están libres, ¿no? Donde podemos colocar el principio activo en el cuerpo, ¿cierto? Y luego, la segunda figura es cuando comienza el proceso de sellado, y la tercera figura es cuando ya está completamente sellada la cápsula, ¿no? La tapa calza perfectamente en el cuerpo, ¿no es cierto? Y se sujeta a través de esas cinturas, de esas ranuras. ¿Se entiende el gráfico, no? ¿Se entiende? Sí, sí, profesor. Muy bien. ¿Cuál es su aplicación? La aplicación de la cápsula normalmente es para dosificar sustancias sólidas, ¿no? Generalmente estas cápsulas contienen polvos, pueden contener granulados, ¿no? Y es un poco más difícil con el tema de los líquidos, porque obviamente van a atacar, ¿no? la gelatina y la van a dañar, ¿no? La cápsula no va a aguantar, se va a deshacer. De todas formas, dice, no todas las sustancias sólidas pueden ir en una cápsula de gelatina dura. Es peligroso su utilización para administrar principios activos muy hidrosolubles. Claro, como el cloruro de potasio, el cloruro de amonio, ¿no? Que son sustancias que se licúan en el medio ambiente, ¿no? Porque captan mucha humedad. Entonces, obviamente, no está recomendado para encapsular esas sustancias que son muy hidrosolubles, ¿ya? Pregunta de examen siempre, ¿no? Ventajas y desventajas. Ventajas de la cápsula de gelatina dura. Obviamente, como ya les mencioné, si escogemos algunos colores característicos, es decir, solicitamos trabajar con una cápsula que contenga el cuerpo de un color y la tapa de otro color, no vamos a poder identificar fácilmente nuestro producto, ¿no es cierto? Son versátiles porque podemos envasar polvos, granulados, podemos colocar tabletas pequeñas. Hay buena tolerancia con las cápsulas, ¿no? Y la biodisponibilidad también es mejor incluso que la tableta, porque al ser la gelatina una sustancia que se deshace ante la presencia del agua, va a tener una buena biodisponibilidad, ¿no? Es decir, va a actuar más rápido que una tableta. También ofrece, debido a la exactitud que tenemos ahora con las máquinas encapsuladoras, ¿no? Podemos tener una gran exactitud en la dosis, o sea, en la cantidad de principio activo que va a ir en cada cápsula, ¿no? Se puede manejar volúmenes pequeños, ¿no es cierto? La cápsula de gelatina también nos va a permitir enmascarar, ¿no? Malos sabores, malos olores, ¿no? La formulación, como vamos a ver, es bastante sencilla, ¿no? Tiene pocos excipientes, es fácil de elaboración, ¿no? Generalmente es un tamizado y una mezcla. Va a proteger al fármaco y va a tener buenos caracteres organolépticos, ¿no? O sea, va a ser un producto muy vistoso, ¿no? Y sin sabor, ¿no? Sin sabor. Obviamente también tiene sus desventajas, ¿no? Aunque parezca mentira, el proceso de encapsulado es un proceso costoso, ¿okay? Porque se requieren comprar las cápsulas, se requiere tener una máquina encapsuladora, ¿no? Se requieren ambientes con humedad baja, ¿cierto? El proceso de encapsulado es largo, no es tan rápido como obtener tabletas, y es por eso que tiene un mayor costo de producción. Hay que tener mucho cuidado con contar siempre con las cápsulas vacías, ¿no? Porque puede ser que tenga yo una gran demanda de mi producto y me quede en algún momento con las cápsulas, sin cápsulas, ¿no? Las cápsulas no las fabrican localmente, ¿no? Hay que traerlas de afuera, ¿no? Y muchas veces estamos dependiendo del proveedor de cápsulas para que nos envíen las cápsulas que yo necesito. Especialmente si yo escojo una cápsula con colores difíciles de encontrar, ¿no? Con algún diseño especial, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado en
tener los elementos, como las cápsulas de gelatina vacías, a la mano. ¿Tiene limitaciones de aplicación? Sí, tiene limitaciones de aplicación, lamentablemente. No podemos tener, por ejemplo, como en tabletas, que podemos tener tabletas que pesan 1 gramo y medio, ¿no? No se puede encapsular tanto en una cápsula. Hay limitaciones de peso, ¿no? También hay limitaciones de contenido, justamente lo que les estoy comentando. Bien, una característica que tienen las cápsulas de gelatina dura es la coloración, ¿no? Y por ello existen, o podemos agrupar las cápsulas en 4 grandes grupos de coloración. Tenemos, por ejemplo, las transparentes incoloras, ¿no? Generalmente se le llaman, o están de moda las cápsulas naturales que le llaman, ¿no? Son totalmente transparentes, no tienen colorante, ¿no? Y son de origen vegetal incluso. Luego vienen las transparentes coloreadas, ¿no? Es decir, tienen una ligera tonalidad de color, ¿no? A veces para proteger el principio activo, ¿no? O a veces para identificar. Tenemos las opacas coloreadas, que son la mayor cantidad, ¿no? Son las que siempre vemos en la farmacia, las opacas que tienen colores llamativos. Y también tenemos las cápsulas bicolores, ¿no? O sea, transparentes y opacas, ¿no? O sea, puede ser el cuerpo opaco con un color y la tapa puede ser transparente, ¿no? Se hace estos diseños justamente para llamar la atención y para identificar nuestro producto. Es un poco lo que hablábamos, ¿no? La coloración que podemos darle a la cabeza y al cuerpo va a permitir efectuar un gran número de combinaciones que van a posibilitar identificar un determinado tipo de fórmula medicamentosa, ¿no? Si bien esto tiene un inconveniente, que una vez acostumbrado el paciente a un determinado color, este relaciona, ¿no?, su medicina con este color, ¿no es cierto? Y va a ser difícil, ¿no?, que podamos cambiarle luego el color de la cápsula, ¿no? O sea, ya el paciente ya no lo va a relacionar, ¿cierto? En este caso puede presentarse un problema psicoterapéutico, ¿no?, en donde el paciente, ¿cierto?, puede hacer rechazo de aquella medicación porque cree que no es la misma, ¿no? Recuerden ustedes, bueno, los que trabajan en farmacia, en botica, ¿no?, que siempre hay más de un paciente que va y dice, no, señorita, denme por favor esa cápsula de color blanco y azul. O sea, ¿cuál será blanco y azul? ¿No? Si le das de otro color, de repente ni lo compra, ¿no es cierto? Es porque el paciente ya asoció, ¿no? Ya asoció el medicamento que le va a hacer, que va a tener ese efecto terapéutico con el color de la cápsula. Van a ver algunas, en la literatura hablan de algunos tipos de cápsula de acuerdo al cierre, ¿no? El cierre es justamente estas cinturas que se observan, ¿no?, alrededor del cuerpo y la tapa. Entonces, cada laboratorio, cada fabricante, ¿no?, ha bautizado estos cierres, ¿no? Cierres se dicen porque son cierres de seguridad porque evitan que ya una vez sellada la cápsula, el cuerpo y la tapa se vuelvan a abrir. Entonces, han bautizado estos cierres con nombres comerciales, ¿no? Por ejemplo, las Snap Fit, las Coni Snap Supro, las Coni Snap y Coni Cápsula Licam, no sé cuánto, que eso, bueno, es solamente para que ustedes sepan que hay diferentes maneras de sellar la cápsula, ¿no? Y eso va a estar en función del fabricante. Otra clasificación de las cápsulas va a ser en función del tamaño, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, ¿cuántos tamaños creen ustedes que hay de cápsulas? O que han percibido, o se han dado cuenta, ¿no? O no se han dado cuenta y solamente han tomado la cápsula, o no se han dado cuenta de qué tamaño era la cápsula. O todas las cápsulas tienen el mismo tamaño. No, ¿no es cierto? No, son diferentes tamaños. Unas son más grandes y otras son un poquito más Están chicas. numeradas, profesor. Tamaños. Efectivamente, el tamaño de la cápsula corresponde a una numeración, ¿no? En términos generales, la literatura habla de 8 tipos de cápsulas, ¿no?, para uso humano, ¿no es cierto? También porque hay cápsulas de uso veterinario,
Entonces, ¿cuáles son estos 8 números? Van desde el número 5, que son las más pequeñitas, hasta el 000, que son las más grandes, ¿no? Entonces tenemos 5, 4, 3, 2, 1, 0, 00 y 000, ¿no? Son 8, ¿cierto? Número 5, 4, 3, 2, 1, 0, 00 y 000, son 8. ¿Okay? Y estas cápsulas, obviamente, va a tener como referencia la capacidad, ¿no? Por ejemplo, la más pequeñita, la número 5, tiene una capacidad pues, entre 0,2 y 0,13 mililitros, ¿no? Es una miseria, ¿no? Y en cambio, la 000, que es la más grande y que es definitivamente casi de tipo veterinario, ¿no? Puede entrar hasta 1,37 hasta 1,42 mililitros, ¿no? Que es bastante, ¿no? Que es bastante. Los fabricantes tratan de más o menos tener las mismas capacidades, ¿no? Cada fabricante tiene una tabla de referencia en donde te va indicando cuál es su capacidad por número de cápsulas, ¿no? Más o menos coinciden, ¿no? Hay algunas diferencias. Entonces recuerden, va desde el número 5 hasta el 000. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos dos grandes fabricantes de cápsulas, ¿no? Que es Capsugel, y creo que es el principal fabricante mundial de cápsulas, y Elanco. ¿Ya? Entonces miren cómo van variando las capacidades, ¿no? En mililitros, ¿no es cierto? Hemos dicho que la número 5 es la más pequeñita, ¿no? En ambos casos coinciden, ¿no? 0,13 mililitros, ¿no es cierto?, de capacidad. La número 4 también coincide, ¿no?, con 0,20. La número 3, mientras que en Capsugel tenemos 0,30 mililitros, en el Elanco tenemos 0,27, ¿no? Y así, ¿no? Coinciden con la 2, hay diferencias en la 1, casi igualados en la 0, en la 00 y en la 000 ya hay alguna diferencia. Más o menos tienen idea, por ejemplo, una cápsula de amoxicilina de 500 miligramos, ¿qué número de cápsula es? ¿Tienen idea? ¿Jóvenes están ahí o jóvenes mayores? Número 0. Número 0, efectivamente. Efectivamente, ¿no? Una cápsula de difloxacilina, una cápsula de amoxicilina, una cápsula de ampicilina de 500, solamente manejan número 0. ¿Ya? Y ahora vamos a ver ya en la formulación cómo es que nos acercamos a esos volúmenes, ¿ya? En cambio, por ejemplo, el omeprazol, por ejemplo, ¿no? Maneja una cápsula más pequeña, que es la número 2, por ejemplo, ¿no? La número 2. Ahí ingresan microgránulos, ¿no? Como seguramente ustedes han observado, ¿no? El omeprazol. Bien, ahí, bueno, tenemos una variedad increíble, ¿no? De colores, ¿no? De tamaños, ¿cierto? De diseños. Miren ustedes el diseño que puede llevar la cápsula, ¿no? Podemos colocar la cápsula en forma horizontal y colocar el nombre a lo largo de la cápsula, ¿no? O parar la cápsula y poner el nombre alrededor, ¿cierto? Podemos poner el logo del laboratorio, ¿no? Podemos poner el nombre comercial, etc. Hay infinidad de detalles, ¿no? Por eso se dice que la cápsula es muy versátil, ¿no? Obviamente, todas estas impresiones tienen que ser hechas por colorantes, ¿no? Que sean permitidos pues, por la FDA, ¿no? Que no afecten la salud del paciente. Bien, ¿cómo se fabrican estas cápsulas, ¿no? La figura del lado derecho más o menos nos ayuda a imaginarnos cómo es que se fabrican las cápsulas. Efectivamente, son unos punzones de metal, ¿no? Que tienen la forma de la cápsula, que se sumergen en la solución de la gelatina, ¿no? Se sumergen, ¿no es cierto? Y luego cuando se elevan, ¿no?
estos punzones se quedan recubiertos con la solución de gelatina, ¿no? Y esto, supongamos que este sea el cuerpo, y los cuerpos nuevamente son, posteriormente son retirados de los punzones, ¿no? Para luego ser, colocados con su tapa respectiva, ¿no? Que tiene otro tamaño, tiene de repente otro color. La preparación entonces o fabricación de la cápsula de gelatina dura se basa en la inmersión de unos punzones cilíndricos, redondeados a sus extremos, ¿no? Por eso que las cápsulas terminan así redondeadas, en soluciones acuosas de gelatina a 57 grados centígrados, ¿no? Estos punzones quedan impregnados de la solución, que se seca por corriente de aire, quedan entonces el cuerpo o la tapa de la cápsula perfectamente formada, ¿no? Son equipos de fabricación de gran precisión, ¿no? Tienen que ser bastante precisos en la formación de estos componentes de las cápsulas, ¿no? Obviamente que sí. Un aspecto importante, un detalle importante a tener en cuenta es la conservación, ¿ya? De repente, esta es una desventaja de las cápsulas, ¿no? Que no hemos mencionado. Las cápsulas no se pueden almacenar en cualquier lugar, jóvenes, ¿no? Ni en lugares muy calientes, ni en lugares muy húmedos, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? La cápsula tiene una particularidad, ¿no? Si ustedes han tocado una cápsula, es bastante maleable, ¿no? Es hasta cierto punto blanda, ¿no es cierto? Bien. Esta característica lo da el agua que contiene, ¿ok? Se dice que el agua está contenida entre un 12 a 16% en una cápsula, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esta agua, no? Imagínense ustedes, si la cápsula pierde el agua, ¿qué va a pasar con la cápsula? A ver, ¿qué puede pasar con la cápsula? Si la cápsula pierde el agua, o sea, si está en un lugar con mucha temperatura, sencillamente va a dejar de ser elástica, ¿no? Y se va a quebrar, ¿no? La gelatina se va a quebrar, ¿no? No va a ser imposible trabajar en las máquinas. Pero, si la cápsula de gelatina toma agua, o sea, si está en un lugar muy húmedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar si la cápsula de gelatina adquiere agua del ambiente? Se degrada. Posiblemente se puede degradar, se puede contaminar, ¿no? Pero principalmente lo que ocurre es que se deforma, ¿no? La cápsula de gelatina se comienza a deformar. Entonces, cuando queremos trabajar en nuestra máquina encapsuladora, ¿no? Cuando queremos nuevamente colocar la tapa en el cuerpo, ya no van a calzar. No van a calzar exactamente, entonces va a haber demasiada merma, ¿no? Van a haber cápsulas que no se van a poder trabajar. Entonces, a ver, leamos acá, ¿qué dice? La cápsula que se obtiene contiene además de un 12 a 16% de agua, hecho que condicionará su almacenamiento. Por esto, la cápsula suele ser higroscópica, o sea, tiene apetencia por el agua, por lo que debe conservarse en recipientes con cierre hermético y situados en ambiente seco. ¿Ok? O sea, en primer lugar, tiene que estar dentro de una caja herméticamente cerrada y esta caja tiene que estar en un ambiente de baja humedad, ambiente seco. La humedad va a deformar la cápsula, dificultando su cierre, ¿no? Y va a variar sus dimensiones y también su flexibilidad. Por otra parte, conviene tenerlas a una temperatura menor a 30 grados y a una humedad relativa entre 30 a 45%, protegidas de la radiación solar para evitar que se vuelvan quebradizas al perder la poca agua que llevan. Estas condiciones se deben mantener en el área de encapsulado, o sea, no solamente en el almacenamiento, sino también durante el proceso, ¿no? Oye, yo les hago una pregunta. ¿El clima de Lima favorece la conservación de las cápsulas? No, no. Bajo ningún punto de vista, ¿no? Acá estamos rondando pues entre 70,
80, y en invierno llegamos hasta 90% de humedad. Y las temperaturas son muy cambiantes acá, ¿no? En el verano podemos tener hasta más de 30 grados. Entonces, obviamente, que si queremos trabajar con las cápsulas, debemos tener en nuestro almacén cámaras exclusivas para el almacenamiento de las cápsulas, ¿no? Con una humedad entre 30 y 45% y con una temperatura menor a 30 grados centígrados. Esas son las condiciones de almacenamiento. Ojo, jóvenes, con ese dato. Humedad entre 30 y 45%, humedad relativa, y temperatura menor a 30 grados centígrados. ¿Ya? Esas son las condiciones ideales de almacenamiento. Bien. Esta es la parte que nos interesa un poco, ¿no? En cuanto a la formulación y qué excipientes vamos a utilizar para elaborar una cápsula. Bien. El empleo de excipientes en la formulación y la elaboración de medicamentos es necesaria. Obviamente que sí, ya hemos explicado la importancia de los excipientes de una formulación. Entonces dice, los excipientes deben emplearse cuando es necesario aumentar el volumen del fármaco en polvo a dosificar. Claro, es decir, por ejemplo, yo tengo un principio activo que pesa 450 miligramos y quiero encapsularlo en una cápsula que puedo llegar hasta los 500 o 600 miligramos. Entonces puedo utilizar recipientes, ¿no es cierto?, para llegar a ese peso, ¿no? A eso se le llaman diluyentes, ¿no? Diluyentes, ¿ok? También vamos a utilizar algunos recipientes cuando el polvo que hemos obtenido, no desliza, ¿ok? Desliza mal, ¿no? Recuerden ustedes que este polvo tiene que llenar el cuerpo de las cápsulas, entonces necesitamos un polvo que se deslice en el interior de la cápsula. Ahora, se puede deslizar mal por varias razones, ¿no? Por ejemplo, si los polvos son muy finos, si las partículas son muy finas, ¿no?, estas partículas pueden adquirir cargas electrostáticas, es decir, se cargan, ya sea positiva o negativamente, ¿no? Entonces, cuando hay estas cargas electrostáticas en nuestra mezcla de polvo, lo que se va a observar es que se van a formar grumitos, ¿no? Y por lo tanto, esto va a provocar que el llenado de las cápsulas no sea homogéneo, ¿no? Van a haber cápsulas donde se van a envasar mejor el polvo y cápsulas donde van a tener menos polvo. Entonces, obviamente, ese es un mal proceso. Para ello se van a emplear, por ejemplo, algunas sustancias que se llaman lubricantes, ¿no?, cuya acción es justamente la de favorecer que se deslice mejor el polvo, ¿no? También los llamados antiadherentes, es decir, van a evitar que el polvo se adhiera a las partes de la máquina, por ejemplo, o a las bolsas, ¿no? Y también hay sustancias antiestáticas que van a justamente a combatir la formación de estos grumos cuando tenemos problemas de estática en la mezcla, ¿ya? Entonces, a ver, en primer lugar tenemos diluyentes, y ya saben para qué es, ¿no?, para llevar a peso. En el segundo ítem nos hablan ya del empleo de lubricantes, ¿no? En general, los lubricantes, ¿no es cierto? Tenemos los antiadherentes, que van a evitar que el polvo se pegue a las piezas de la máquina, y los antiestáticos, que van a evitar que se forme estática, ¿no? Y en general, estos lubricantes van a favorecer el deslizamiento del polvo dentro de la cápsula, dentro del cuerpo de la cápsula. También, cuando se requiere aumentar la biodisponibilidad del fármaco, ¿no? O sea, cuando tenemos que ayudar, ¿no?, al fármaco a que pueda absorberse, ¿no? Entonces se puede utilizar algunas sustancias, como por ejemplo algunos tensioactivos, ¿no? El sodio bisulfato, por ejemplo, es un tensioactivo que ayuda al principio activo, al fármaco, a absorberse y poder tener una buena biodisponibilidad. ¿Qué requisitos deben tener los excipientes? Bueno, en primer lugar, inertes, ¿no? No deben afectar al fármaco, ni a los pacientes tampoco.
deben tener siempre un volumen constante, ¿no? Es decir, o muy finos o muy gruesos, ¿no? Pero no presentar volúmenes diferentes. Y deben tener en general una buena capacidad de deslizamiento, ¿no? Ya les expliqué por qué, ¿no? Porque estos polvos tienen que deslizarse desde la máquina, desde una tolva de la máquina, que es el lugar donde se coloca el polvo, tiene que deslizarse hacia el interior del cuerpo de la cápsula, ¿no? De tal manera de que eso va a estar sujeto al buen o mal deslizamiento del polvo, ¿ya? Recuerden que el deslizamiento lo podemos favorecer a través de los lubricantes, ¿ya? Los lubricantes. Okay. El único factor limitante es que puede existir una incompatibilidad con el fármaco, es decir, que nuestro excipiente pueda reaccionar con el fármaco, ¿no? Obviamente, si sabemos que va a ocurrir eso, no lo podemos utilizar. Otra incompatibilidad puede ser derivada de las intolerancias orgánicas particulares, ¿no? Por ejemplo, pacientes que son intolerantes a la lactosa, no vamos a poder utilizar lactosa, ¿no? O algunas enfermedades particulares, como el caso de los diabéticos, no vamos a poder utilizar derivados del azúcar, ¿no? Porque esa dosis que está tomando, ¿cierto?, va a ir en contra de la salud del paciente. Entonces hay algunas limitaciones para el empleo de los excipientes, ¿no? Entonces, en términos generales, necesitamos diluyentes, lubricantes, ¿no? Y a veces algún tensioactivo que nos ayude a la biodisponibilidad del principio activo. ¿Está claro ahí, no? ¿Alguna pregunta? ¿Están despiertos? Sí, solo necesitamos utilizar diluyentes y lubricantes nada más, ¿no? Y algunos tensioactivos o alguna otra sustancia que se diga expresamente que necesita esa formulación, ¿ya? A ver, vamos a hablar ahora ejemplo de excipientes, ¿ok? Ejemplo de excipientes. Lo tenemos entre los excipientes más empleados para la formulación de las mezclas, para ser dosificadas en las cápsulas de gelatina dura, tenemos en primer lugar los diluyentes, ¿no? Y como ya lo hemos dicho, nos ayudan a llevar a volumen a la mezcla, ¿no? Necesitamos aumentar el volumen del polvo para lograr una correcta dosificación, ¿no? Como ya les mencioné, ¿no? Por ejemplo, quiero yo encapsular una cápsula que debe ingresar 600 miligramos, pero mi principio activo solamente tiene 500, ¿no? Entonces, la diferencia lo puedo rellenar con ese diluyente, ¿no? Obviamente conteniendo también el lubricante. Entre estas sustancias, una de las más utilizadas es la lactosa, ¿no? La lactosa monohidratada es casi universal, lo utilizan casi todos, ¿no? Casi todos los fabricantes, la lactosa monohidratada. También tenemos lactosa negra, que se utiliza en casos especiales, pero usualmente se utiliza la lactosa monohidratada, o monohidratos, ¿no? En algunos casos se utiliza sacarosa en polvo, ¿okay? También empleamos almidón de maíz seco. Algunos alcoholes sólidos, como el manitol, el sorbitol, también se utilizan, ¿no? Estos son muy solubles, ¿no? El manitol y el sorbitol son muy solubles en el agua, ¿no? Por ejemplo, queremos, por ejemplo, mejorar la biodisponibilidad de un principio activo que sabemos que no se disuelve, que no es muy soluble. Entonces podemos acompañar, en lugar de la lactosa, podemos acompañarlo con manitol o con sorbitol, ¿no? Para que ayude a disolver el principio activo en el organismo. También tenemos las sales, la fosfato de calcio, la celulosa microcristalina también es otro excipiente muy interesante utilizado en las cápsulas, ¿ya? Bien, entonces tenemos ahí lactosa, sacarosa, almidón de maíz, manitol, sorbitol, fosfato de calcio y celulosa microcristalina. Y luego tenemos los lubricantes, ¿no? O también llamados lubrificantes. Acá, el doctor Palomino, que es el que ha confeccionado estas transparencias, el doctor Palomino dictó este curso hace algún tiempo atrás en la universidad, divide a los lubricantes en en cuatro grupos, ¿no? Es un poquito complicado eso, porque no me gusta mucho confundir al alumno, pero de todas maneras vamos a mencionar, ¿no?
¿Por qué lo divide en 4 grupos a los lubricantes? ¿Ya? Porque dice que tienen funciones diferentes. Por ejemplo, hay antifriccionantes, ¿no? Como su mismo lo indica, su mismo nombre lo indica, ¿no? Evita la fricción entre el polvo y las piezas de la máquina, por ejemplo, en el momento del encapsulado. Los antiadherentes, que ya les comenté, ¿no? Evitan que el polvo se quede pegado a las superficies de contacto, ¿no? Puede ser parte de la máquina, puede ser las bolsas, puede ser los cucharones. Los lubricantes deslizantes, que son los que justamente van a ayudar mucho a que el producto se deslice correctamente en el momento de llenar el cuerpo de la cápsula. Y los antiestáticos, ¿no? Que van a favorecer, van a romper la estática, ¿no es cierto? Y van a evitar la formación de los grumos, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Por el problema de la carga electrostática de las partículas, ¿no? Bien, las sustancias que desarrollan los 2 primeros efectos, o sea, el antifriccionante y el antiadherente, se emplean en los procesos también en los procesos de obtención de tabletas, ¿no? Con presión. Mientras que los restantes, o sea, los deslizantes y los antiestáticos, se emplean usualmente en las cápsulas, ¿no? Bueno, acá hace una separación, ¿no? Primero presenta los cuatro casos y después habla de que los 2 primeros, usualmente, están dirigidos para obtener tabletas y los 2 últimos están dirigidos para la formulación de cápsulas, ¿no? Los deslizantes y los antiestáticos. ¿Qué lubricantes para cápsulas entonces podemos tener? Bien, el lubricante de rey, el número 1, es el estarato de magnesio, ¿no? Casi todas las cápsulas tienen estarato de magnesio. Es el lubricante por excelencia, ¿no? Porque reúne más de una propiedad, ¿no? Son antiadherentes, son deslizantes, ¿no? Son hasta antiestáticos incluso. En menor proporción, cuando no se puede utilizar el estarato de magnesio, se puede utilizar el estarato de aluminio, ¿no? Cuando hay alguna incompatibilidad, ¿no? A veces también se utiliza un poco de talco, ¿no? Los polioxietilenglicol 4000, que son sólidos, también el polioxietilenglicol 6000, el óxido de silicio, el estarato de calcio, silicato de aluminio y magnesio, coloidal, ¿no? Llamado también Vigan, el ácido esteárico, el amión seco, el gel de sílice, carbonato de calcio, el óxido de zinc. Hay una serie de sustancias que se pueden utilizar, pero acá aprenden a hacer 2 importantes, ¿ya? Por favor, aprenden a hacer 2 importantes. El estarato de magnesio, que es el caso universal, y el ácido esteárico, que es una segunda opción, ¿ya? Estarato de magnesio y ácido esteárico. Bien. El otro punto que debemos tocar es cómo es que se hace la dosificación, ¿ya? Para la cápsula de gelatina dura, ¿ok? Entonces, una buena dosificación de las cápsulas va a depender de 2 factores, ¿no? En primer lugar, del producto, y luego de la elección del número de cápsula a emplear, ¿no? Recuerden ustedes que tenemos un abanico de número de cápsulas que van desde el número 5 hasta 3 ceros. En cuanto al producto, debe tenerse en cuenta una serie de parámetros que pueden influir para favorecer la dosificación del mismo, ¿no? Por ejemplo, a veces los polvos tienen formas particulares, ¿no? Es decir, el polvo de repente puede tener, las partículas pueden tener forma de agujas, ¿no? No pueden tener de repente una forma definida, ¿no es cierto? Pueden ser trocitos, ¿no? Más o menos pueden facilitar su dosificación, o sea, su colocación del polvo dentro del cuerpo de la cápsula. El otro aspecto que hay que tener en cuenta es la densidad del polvo, de la mezcla, ¿no? De la mezcla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la mezcla es muy fina, ocupa mucho espacio, ¿ya? Cuando la mezcla de polvo es muy fina, o sea,
obviamente ustedes pulverizan una mezcla de polvo, ¿no? Mientras más lo pulverizan, más volumen va a ocupar. Por lo tanto, su densidad va a ser menor, ¿no? Entonces, mientras ocupe más espacio, mientras su densidad sea menor, va a ser más difícil de dosificar, ¿no? Va a haber dificultad para que este polvo pueda ingresar al cuerpo de la cápsula. La fluidez, ¿no? La fluidez o facilidad de deslizamiento, se suele aconsejar la adición del 1% de aerosil para favorecer la mezcla. ¿Qué es el aerosil? El aerosil es una marca, ¿ya? Es una marca. Se utiliza de la mano con el esterato de magnesio, ¿ya? El esterato de magnesio, que ya hemos dicho que es un lubricante, mientras que el aerosil tiene un nombre un poquito sofisticado, ¿no? El aerosil se denomina glidante, ¿ya? Glidante. Este glidante está referido a la facilidad de deslizamiento que le favorece o que le confiere a los polvos, ¿okay? Y se puede utilizar hasta el 1% de esta aerosil. El otro factor que hay que tener en cuenta para un encapsulado conveniente es la humedad del ambiente, ¿no? Cuando el ambiente está demasiado húmedo, obviamente el polvo va a tender a captar esta humedad, ¿no? Y va a hacer que el polvo se apelmace y no tenga una buena fluidez, ¿no? No se va a poder encapsular, ¿no? De una manera conveniente. Y por eso que es importante que los ambientes donde se elaboren las cápsulas tengan una humedad controlada, ¿no? Para el almacenamiento, ¿qué valores de humedad relativa habíamos señalado? ¿Recuerdan? Para almacenar las cápsulas debemos tener ambientes con ¿cuánto de humedad relativa? 30 a 40%. 30 a 45%. 30 a 45%. Esas mismas condiciones deben tener también los ambientes donde vayamos a trabajar, donde vayamos a elaborar las mezclas y posteriormente encapsular, ¿no? La humedad ambiental es crítica. Y bueno, una vez que se tiene cuidado con esas consideraciones, con la mezcla de polvo, debemos elegir un número de cápsula apropiado, ¿no? Debemos escoger aquella que mejor se adapte al volumen desalojado por la dosis de mezcla purulente que debe contener. Entonces, en este caso es necesario saber cuál es el volumen aparente de la mezcla que vamos a trabajar, ¿ya? ¿Cómo podemos nosotros saber este volumen aparente? ¿Cómo podemos determinar el volumen aparente de una mezcla de polvo? Bueno, ese sería un trabajo muy interesante que se podría hacer en el laboratorio, ¿no? En otras palabras, lo que estamos buscando es determinar cuál es la densidad de nuestra mezcla de polvo, que no es otra cosa que determinar. Recuerden ustedes que la densidad corresponde a... ¿Qué cosa es la densidad? La densidad es un valor, ¿no?, que se obtiene dividiendo, ¿recuerdan ustedes? La masa o un peso, ¿no es cierto?, entre el volumen que ocupa, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, si nosotros tenemos un peso exacto y podemos medir el volumen que ocupa, vamos a poder hallar la densidad, ¿no? Entonces, ¿para qué me va a servir la densidad? Si yo tengo más o menos el peso que debo de encapsular, empleando la densidad puedo hallar cuál es el volumen, ¿no? Pues densidad es igual a masa entre volumen. Si tengo el peso
que es 600 miligramos, supongamos que quiero encapsular 600 miligramos, si tengo la densidad de polvo, ¿cierto? Puedo despejar volumen, ¿no? Entonces el volumen será igual a la masa entre la densidad. Eso lo vamos a ver un poquito de repente en la práctica, ¿ya? Bien, entonces, una vez que se tiene las cápsulas adecuadas, se va a proceder al llenado de la misma mediante la encapsuladora, ¿no? Pueden ser manuales, que son las que se utilizan usualmente en los hospitales, ¿no? En algunas boticas, ¿no? que hacen preparados galénicos, ¿no? Tenemos las máquinas, las semiautomáticas, que ya son ya de mayor rendimiento, y las totalmente automáticas, ¿okay? También lo podemos hacer a mano, ¿no? Me imagino que algunos de ustedes ya deben haber hecho en alguna oportunidad, ¿no? Hay que ser hábil para hacer el llenado a mano, cápsula por cápsula, ¿no? Hasta obtener el peso teórico prescrito. Entonces, para dosificar la cápsula de gelatina dura, entonces vamos a hacer primero la mezcla del producto, ¿no es cierto? Es decir, la mezcla del principio activo de los recipientes, ¿cierto? La idea es obtener una mezcla que tenga un buen deslizamiento del polvo al interior de la cápsula. ¿Qué tipo de encapsulado vamos a encontrar? Bueno, el más básico, que es el manual, ¿no? Los más hábiles podrán encapsular pues hasta 2000 cápsulas al día, ¿no? Para ello hay los equipos, las encapsuladoras más conocidas son las marcas Bonaparte. En un segundo rango tenemos las máquinas semiautomáticas, que se pueden encapsular de 20.000 a 25.000 cápsulas al día, ¿no? Y una de las marcas más representativas son las de Parker Davis. Y finalmente tenemos las encapsuladoras totalmente automáticas, ¿no? Que se pueden encapsular hasta 250.000 cápsulas por día, ¿no? Que es una barbaridad, ¿no? Entre las encapsuladoras más conocidas tenemos las máquinas llamadas Sanasi. Ese, para que tengan una idea, no es la encapsuladora básica, es la manual, ¿no? Cuyo funcionamiento es también bastante sencillo. Y cuyo proceso básicamente se basa en el llenado manual de las cápsulas dentro de unos rectángulos, ¿no? De unos, ¿cómo le llaman esto? De unas planchas, ¿no? Que tienen agujeros de acuerdo al tamaño de la cápsula que hemos escogido. Entonces se llenan estas planchas con las cápsulas, ¿no? Y luego la máquina lo que hace es destapa el cuerpo, separa el cuerpo de la tapa, ¿cierto? Quedándose la máquina solamente con el cuerpo, ¿no es cierto? Y la plancha, y una de las planchas se queda con la tapa. Muy bien. Entonces luego se coloca manualmente la cantidad de polvo que debe ingresar en cada una de las cápsulas. Se ayuda el ingreso de forma manual con unas reglas, ¿no? Y luego la misma máquina facilita el sellado de la tapa con el cuerpo, ¿no? Lo sella nuevamente y así de esa manera se obtiene las cápsulas con nuestro producto. Esta es una dosificadora industrial semiautomática, ¿no? Acá hacia el lado derecho lo que se puede observar es la estación donde se colocan las cápsulas vacías, ¿no? Esta máquina trabaja con unos discos, ¿no? Esa forma redonda en donde se van colocando las cápsulas, ¿no? Son discos perforados y en cada perforación ingresa una cápsula. Esta máquina coloca y orienta en una sola dirección las cápsulas dentro de estos discos. Una vez que el disco está lleno de cápsulas, se coloca en esta estación. ¿Para qué? Para que
esta tolva conteniendo el polvo, ¿no? Y ayudado con un motor, a la vez que va girando el disco, vaya llenando el polvo en el interior de la cápsula, ¿no? Una vez que todas las cápsulas están llenas de polvo, finalmente esta estación de acá sirve para nuevamente colocar la tapa con su cuerpo respectivo y sellar. Estas son las máquinas totalmente automáticas, con gran rendimiento, ¿no? 250.000 al día, creo que hemos dicho. Bueno, este es el detalle de una semiautomática, ¿no? Con las 3 estaciones que les estaba comentando, ¿no? La de llenado de cápsulas vacías, la de llenado de polvo y el sellado, ¿no? Hacia la parte izquierda. Se puede hablar entonces de una dosificación industrial, ¿no? De las cápsulas de gelatina dura. O sea, para ello existen varios tipos de máquinas, ¿no? Que efectúan el llenado y el sellado de las cápsulas a nivel industrial, siendo las de uso más extendido las máquinas que desarrollan el proceso en 4 tiempos o fases y las que las desarrollan de manera continua. Esta máquina de 4 tiempos, que es un poco lo que les estaba comentando, ¿no? Las semiautomáticas, ¿no? Se basan en el empleo de discos metálicos. Estos discos tienen a su vez, son 2 discos superpuestos, ¿no? De tal manera de que cuando colocamos la cápsula en estos discos, el disco inferior se queda con el cuerpo y el disco superior se queda con la tapa. Las 4 fases son, obviamente, la primera, que es la colocación de la cápsula vacía, que está en una tolva, ¿no? Las coloca correctamente dentro del disco. La segunda etapa es cuando la misma máquina separa, ¿no? por acción del vacío. Miren ustedes, este es el corte transversal del disco, ¿no? El disco superior, el disco inferior. Acá ya se colocó la tapa, ¿no? Perdón, se colocó la cápsula, ¿no? Pero la cápsula queda acá suspendida, ¿no? Entonces la máquina lo que hace es vacío. Entonces, ¿qué cosa produce el vacío? Jala la tapa, de tal manera que en esta parte del disco se queda con la tapa, perdón, se queda con el cuerpo, disculpen, se queda con el cuerpo, y esta parte superior del disco se queda con la tapa, ¿no? Esa es la segunda fase, la separación del cuerpo y la cabeza de la cápsula, ¿no? A través del vacío, ¿no? Hay un vacío en la parte inferior. La tercera etapa será pues el llenado de la cápsula, ¿no? Y hay diferentes maneras de llenar la cápsula, ¿no? Uno de ellos es a través de unos pistones, ¿no? Unos pistones que ingresan en una tolva, en un compartimento donde está el polvo, ¿no? Estos pistones se sumergen, ¿no es cierto? Y cuando se elevan, se llevan parte del producto exactamente dosificado, que lo voy a colocar después en el interior de la cápsula. Y una vez que se ha llenado la cápsula, ¿no? La misma máquina vuelve a colocar la tapa en el lugar correspondiente, ¿no? Pero en este caso ya no actúa en vacío, sino más bien actúa acá un dispositivo en la parte inferior que empuja el cuerpo para que se ensamble con la tapa, ¿no? Y finalmente este mismo dispositivo libera la cápsula del disco, ¿no es cierto? Expulsa la cápsula del disco. Básicamente esas son las cuatro etapas, rápidamente, desde el punto de vista industrial. Y lo que obtenemos son esto, ¿no? Son cápsulas perfectamente llenadas, ¿no? Recuerden ustedes que estas cápsulas van a salir con un poco de polvo en la parte externa, por lo tanto estas cápsulas tienen que ser limpiadas, ¿no? Son limpiadas con toallas, ¿no? Con algún implemento, ¿no? Para obtener cápsulas brillosas.
una vez que se obtienen las cápsulas a granel, tienen que ser colocadas dentro de un blister probablemente, ¿no? Por eso que se habla acá del enlistado, ¿no? El enlistado es una etapa en la cual, bueno, pues se colocan las cápsulas o las tabletas también, ¿no? Dentro de unos alvéolos formados, ¿no es cierto?, en una lámina rígida, que es el PVC, ¿no? Y sellados en la parte posterior o inferior, en este caso, por una lámina de aluminio, ¿no es cierto? Y esto sería, bueno, con esto estaríamos terminando lo que es la cápsula de gelatina dura, ¿no? Entonces, como ven, es bastante sencillo, ¿no? Los detalles importantes a tener en cuenta son los excipientes que vamos a utilizar para su formulación, las condiciones de almacenamiento, ¿no? Tener una idea de cómo vamos a escoger el tamaño de la cápsula adecuado, ¿no? Y conocer las ventajas y desventajas de esta forma farmacéutica, ¿no? Básicamente eso es lo más importante que hay que tener en cuenta, ¿sí? Entendido, profesor. Gracias. Bien, un ratito. Con más cosas. Bien, ahora veremos brevemente la cápsula de gelatina blanda. Bueno, como todos ustedes seguramente ya han visto y me pueden describir cuáles son las grandes diferencias que hay entre una cápsula de gelatina dura y una cápsula de gelatina blanda, ¿no? En este caso, por ejemplo, la farmacopedia española la define como un receptáculo de forma esférica u ovoide de paredes rígidas cuando están confeccionadas únicamente con gelatina o flexibles y elásticas cuando a estas se añade glicerina, ¿no? La glicerina es el plastificante, es el que le da la flexibilidad a la cápsula de gelatina blanda. La particularidad de las cápsulas de gelatina blanda es de que, a diferencia de las cápsulas de gelatina dura, estas de acá están destinadas a contener líquidos, ¿no?, que van a poder ser ingeridos de esta manera sin que se perciba su sabor ni su olor, ¿no? El tamaño de estas cápsulas pueden variar también, ¿no? Pueden ser muy pequeñas, desde 5 milímetros, hasta muy grandes, 2 centímetros. En términos generales también podemos hablar de cápsulas esféricas, esferoidales o alargadas, ¿no? Y están constituidas por una sola pieza, ¿no?, por lo que generalmente es elástica y blanda. ¿Qué aplicaciones tienen las cápsulas de gelatina blanda? Se van a emplear para dosificar usualmente líquidos, ¿no?, o semisólidos, o también llamados pastas, ¿ya?, que no vayan a disolver las paredes de gelatina, ¿cierto? También, en algunos casos, se puede dosificarse sólidos en su interior. Y tienen que ser estos sólidos previamente disueltos o dispersos en un excipiente adecuado para obtener una consistencia líquida más o menos pastosa. En relación a las ventajas y desventajas que presentan en cuanto a forma farmacéutica, puede aplicarse lo indicado para las cápsulas de gelatina dura, ¿no? Nos acordamos qué ventajas tienen las cápsulas de gelatina dura. En este caso se aplican las mismas, tanto ventajas como desventajas. En general podemos hablar que existen varios tipos de cápsulas de gelatina blanda, ¿no? Las capsulinas, que son pequeñitas, ¿no?, contienen de 0,20 a 0,25 gramos de contenido, ¿no?, y terminadas pesan hasta medio gramo. Las perlas, que la particularidad es de que tienen una forma perfectamente esférica, ¿no?, y de consistencia rígida, mucho más duras. Tenemos también los glóbulos, son las cápsulas grandes y elásticas, ¿no?, contienen cantidades superiores al medio gramo en su interior, y corrientemente lo que contiene es un aceite, ¿no?, es un líquido oleoso.
Tenemos las cápsulas blandas propiamente dicho, que contienen aproximadamente de medio gramo hasta 1 gramo, ¿no? Y tienen una forma ovoide. Entonces acá, bueno, acá tenemos algunas formas interesantes de cápsulas de gelatina blanda, ¿no? Algunas alargadas, otras más redondas y pequeñas y rígidas, ¿no? Hay para todos los gustos. Entonces tenemos las ovales, las redondas, las oblongas y las tubulares, ¿no? Algunas de ellas, miren, se aplica a algunas vías de administración, como las cápsulas vaginales y las cápsulas rectales. ¿Cómo es la elaboración de estas cápsulas? Es costoso. ¿Ya? La elaboración industrial es costoso. Y la maquinaria que se utiliza no es fácil de conseguir, ¿no? Es una maquinaria compleja y cara, ¿no? Y esta es la razón por la cual pocos laboratorios farmacéuticos, ¿no?, tienen esta maquinaria, ¿no?, o pueden elaborar este tipo de cápsulas blandas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que queda? Queda encargar la fabricación, ¿no?, a los fabricantes grandes de cápsulas blandas, ¿no? Por ejemplo, en Colombia hay fabricantes de cápsulas blandas, en Brasil, en Argentina, hay muchas fabricantes de cápsulas blandas que ofrecen su servicio, ¿no? Acá localmente hay pocas máquinas, ¿no? Hay algunas máquinas, ¿sí? Por ejemplo, Laboratorios Portugal en Arequipa tiene una máquina, y acá me parece que también algún laboratorio tiene una máquina pequeña, ¿no? La mayor cantidad de cápsulas de gelatina blanda que se comercializan localmente son traídas de afuera, ¿no? Son traídas de extranjero, ¿ya? No se fabrican acá. Se habla que existen dos procedimientos o dos maneras de elaborar una cápsula de gelatina blanda, ¿no? Tenemos el método de rodillo, que es el más utilizado, como su mismo nombre lo indica. Necesitamos dos rodillos que giran en sentido contrario y que estos rodillos tienen la forma de la cápsula que queremos obtener. No sé si se observa. ¿Observan? ¿Se ve mi puntero o no? Sí, sí se ve el puntero. Ok, los rodillos son estos de acá, ¿ya? Estos rodillos van a rotar en sentido inverso, acá está la flechita, y tienen horadado, tienen la forma de la cápsula que nosotros queremos obtener, ¿ya? Okay, estos son los rodillos. Esta es una tolva donde vamos a colocar el contenido, ¿no?, que puede ser oleoso o puede ser pastoso, ¿no? Estos recipientes contienen la gelatina, ¿okay?, en caliente, ¿ya? La gelatina en caliente es una solución, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas máquinas contienen acá unos cilindros a baja temperatura, de tal manera que la solución de gelatina que se encuentra a una determinada temperatura líquida, ¿no?, cae a través de este conducto y cae a este dosificador. Este dosificador lo que va a hacer es, va a colocar toda la gelatina alrededor de este cilindro, y en contacto con este cilindro el líquido se convierte en una lámina fina de gelatina. Esta lámina es jalada a través de estos, ¿no?, rodillos, y esta lámina de gelatina llega acá, a estos rodillos acá. Este del lado izquierdo y del lado derecho ocurre exactamente lo mismo, ¿no? La gelatina líquida es dosificada a estos rodillos a baja temperatura y lo convierte en láminas de gelatina. Láminas de gelatina, ¿no? De tal manera que llega a este punto, y antes de que se selle, la máquina envasa el contenido. De tal manera de que a esta altura
se unen las dos películas de gelatina con el contenido y se obtiene una cápsula de gelatina blanda, ¿no? Y ya pasa a la etapa de enfriamiento, ¿no? Salen medias blandas, muy blandas salen, y posteriormente se ponen duras, ¿ya? Se ponen duras una vez que se colocan en ambientes de humedad controlada. Entonces acá un poco menciona lo que yo les explicaba, ¿no? Sobre cada cilindro se va colocando una lámina de glicerogelatina, ¿no? Moderadamente caliente, previamente preparada, que es arrastrada hacia el lugar de coincidencia por los rodillos por el movimiento de los mismos. De una tolva cae de manera regular las cantidades de líquido constituyendo el contenido de cada cápsula, ¿no? Las dos partes moldeadas de la cápsula se unen y caen presentando una comisura de unión perfectamente visible a simple vista. Efectivamente, ustedes observan bien una cápsula de gelatina blanda y van a observar como la costura, ¿no? ¿Por qué, en qué lado de la cápsula de gelatina se han unido las dos partes? El método por goteo es un método ya no utilizado, es un método clásico, ¿no? Y está constituido por dos inyectores concéntricos, o sea, uno lleva el contenido, ¿no es cierto?, dentro del otro, ¿no? Este acá es la gelatina, el glicerogelatina, y este es el contenido, ¿no es cierto? Entonces, el contenido, si ustedes observan acá, la gelatina, ¿no?, le van a ir dando la forma de una gota, pero en el interior, a su vez, ¿no?, se va a ir dosificando la formulación, de tal manera que se forma como una gota que contiene el medicamento, ¿no? Un poco lo que dice acá, ¿no? La parte esencial está constituida por dos tubos inyectores concéntricos cuyas boquillas desembocan en un depósito lleno de aceite de parafina. Por el tubo interno circula la formulación o sustancia medicamentosa y por el tubo externo circula la formulación glicerogelatina, ¿no?, constituyendo el envoltorio de la cápsula blanda. La de ambos de tal manera de que se va a obtener una cápsula de gelatina blanda conteniendo la sustancia medicamentosa, ¿no? Después, estas cápsulas se lavan con un disolvente orgánico y se secan a 30 grados centígrados en bandejas, ¿no? Miren ustedes, y acá ya las cápsulas de gelatina obtenidas, ¿no?, y están siendo envasadas, ¿no?, a través de esta máquina de alto rendimiento, ¿no? Fíjense ustedes acá los frascos, ¿no? Y acá obviamente los dispositivos de llenado de frascos, ¿no? Aparentemente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para 8 frascos a la vez, ¿no? Para llenar 8 frascos a la vez. Bien. Entonces acá tenemos una pequeña actividad el día de hoy, ¿no?, es visualizar el siguiente video referido a una planta de elaboración de cápsula blanda, ¿no? Esto mismo lo van a encontrar en, a ver, vamos a abrir acá, en nuestra semana número 2, actividad de clase. Bien. Entonces, lo que nos mencionan acá es, observe usted el siguiente video referido a una planta de elaboración de cápsula de gelatina blanda, ¿no?, y se tomará un pequeño examen oral en la siguiente clase referido al método de elaboración, a las características de las instalaciones y a una breve descripción del proceso, ¿no? Me avisan si se ve y se escucha, jóvenes, por favor, ¿ya? ¿Ven? ¿Se escucha? Chicos, ¿lo escuchan bien? Sí, profesor. Ya, perfecto. Atento, entonces.
Dromex es la primera planta de elaboración de cápsulas blandas en Argentina con capitales 100% argentinos. Nuestra planta cuenta con la aprobación de la ANMAT, que es la entidad que regula la actividad farmacéutica en Argentina. Tenemos un área de clasificación ISO 8. Se dispone de un sistema de tratamiento de aire que permite el control de la humedad y la temperatura en niveles adecuados para el proceso y para el confort de la gente. Tenemos filtración de aire a través de filtro HEPA, que permite un adecuado control de la cantidad de partículas, y la construcción edilicia es con terminaciones sanitarias, lo cual permite la clasificación en este grado. El producto consta de diferentes etapas. Durante la elaboración de la gelatina se mezclan la gelatina, el plastificante y el agua purificada, que es provista por nuestro propio tipo de ósmosis. La gelatina se lleva al mixer, en donde se le agrega la coloración. Esto permite que los productos puedan ser coloreados en una amplia gama de colores. El producto obtenido puede ser una pasta o puede ser un producto hidrofílico, y ese producto hidrofílico puede ser transparente u opaco. Se pueden obtener productos de diferentes colores, tamaños, de acuerdo a la característica del film material. La máquina donde se encapsula es una máquina de alta productividad. Es abastecida por dos inputs, que son el film material o producto de llenado y la gelatina. Ambos son alimentados, en el caso del film material, hacia una tolva por una bomba peristáltica, y en el caso de la gelatina, a través de presión de aire por bombas calefaccionadas. La película de gelatina tiene un espesor determinado para cada producto, tiene un espesor que es parejo en toda su extensión. Es enfriada a través de los cilindros enfriadores o casting drums. Enfrían a una temperatura ambiente a esa lámina o película de gelatina, la cual es guiada luego a través de rodillos hacia la matriz. Los rodillos son rodillos guía y rodillos lubricadores. Una vez que el producto pasa a través de la cuña sella, la cuña calienta, y las matrices tienen una presión tal que hacen que el producto se forme mientras se va llenando. La cápsula luego cae a través de canastas vibratorias y a través de una cinta transportadora son llevadas a la primera etapa del secado. Son 8 canastos por los cuales va fluyendo el producto por una extensión de tiempo de 1 hora, y luego se coloca en bandejas planas. Se apilan unas con otras y se forma una columna. Se coloca todo el producto para ser llevado a un túnel de secado. Una vez que el producto llegó a su punto final de secado, se lleva la columna al área de inspección, en donde se realiza una inspección 100% visual de las cápsulas. Se vuelca en una bolsa de polietileno de alta densidad, y esa bolsa es colocada dentro de una caja, la cual se cierra y constituye ya el empaque final del producto a granel. Este producto se pasa directamente a la bodega, en donde es armado el pallet y el producto ya está libre para su entrega al cliente. En el área de control de calidad se disponen de los controles físico-químicos, farmacotécnicos y valoración del principio activo, para garantizar que el producto salga con la adecuada calidad requerida por el cliente. Dromex es una empresa de servicios. Queremos que nuestra planta sea la de ustedes. Los invitamos a conocerla y quedamos a vuestra entera disposición. Bien, como han podido haber observado, es una planta que da servicio, ¿no? Ya que es difícil, es complicado, es caro mantener una planta de esa naturaleza, ¿no?, en los laboratorios, sobre todo acá en los laboratorios nacionales, ¿no? Y bueno, esta breve descripción de lo que es su planta, ¿no?, nos han mencionado mucho de lo que hemos hablado, y han podido al menos visualizar y tener una idea del proceso, ¿no?, que es un proceso bastante interesante, ¿no? No sé qué les ha parecido el video. ¿Se ha entendido más o menos cuál es la idea? Sí, doctor, sí se entendió. Perfecto. Bien, chicos, entonces miren, ¿no?, este video lo pueden volver a leer, pueden tomar anotaciones, ¿no? La próxima semana vamos a tomar algunas preguntas, algunas personas, ¿no?, sobre
condiciones que reúnen las áreas, ¿no? Ahí han hablado de la clase 8, ¿no? Hay que buscar qué cosa es la clase 8, ¿no? Cuáles son los requisitos para obtener ambientes de clase 8, ¿no? Se habló de los ángulos sanitarios, ¿no? De la calidad de aire, ¿no es cierto? Y del paso a paso, ¿no? Se ha descrito en forma bastante didáctica y bastante clara, ¿no? Eso es un poco la intención de este video, ¿no? Que lo estudien un poquito y que podamos conversar esto la próxima semana antes de iniciar nuestra clase. ¿Ok? Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Todo claro? Jóvenes. Todo claro, doctor. Profesor. Están- Todo claro, profesor. Claro. A ver, vamos a pasar listo. Bien. Somos ahora, en forma increíble, somos 37. A ver. A ver, Almidón, Presente, doctor. Altamirano, Presente, doctor. Astupuri, Presente, profesor. Barbosa, Presente, doctor. Márzola, Presente, doctor. Carlos, Carlos, presente, profesor. Chiara, Presente, doctor. Chiringano, Presente, profesor. Extre, Profesor, buenas noches. buenas noches, Díaz, Díaz, Tío Vargas, presente, profesor. Ferrer, Presente, doctor. Flores, Presente, doctor. García, Presente, profesor. Gil Rojas, Guevara, Presente, profesor. Juanca, Jarampa, Presente, doctor. Leiva, Presente, profesor. Mani, Profesor Leiva, presente. Disculpe, no sé si me ha considerado. sí. Mamani, Rosa, Marixa Márquez, Presente, profesor Márquez. Andrea Medina, Medina, presente, profesor. Silvia Mesa, Presente, profesor. Militina Montalbán, Presente, profesor. Steve Ñáñez, Presente, profesor. Yasmín Ortiz, Presente, profesor. Melina Palomino, Presente, profesor. Rosemary Pariachi, Presente, doctor. Rosemary Pariet. Percy Paucar, Presente, doctor. Buenas noches. hola, Georgina Perales, Presente, profesor. Jocelyn Peralta, Presente, doctor. Wendy Pinazo, Presente, profesor. Percy Quispe, Presente, profesor. Joana Ticona, Presente, profesor. Stephanie Tobar, Presente, profesor Tobar. Alexandra Trujillo, Presente, profesor.
Johan Vera. Presente, doctor. Karen Zabaleta. Presente, profesor. Me falta. Doctor, en el chat está Juanca Janet. Ya. Gil Rojas y Rosa Mamani. ¿No están por ningún lado? No, ni en clase está. Solamente somos 35, faltan 2. Ya, chicos, ok. Ya estamos ya. Cañón. Bien, entonces, bueno, me someto a alguna pregunta que tengan, alguna duda, alguna parte que no hayan entendido, si todo está claro. Nos despedimos brevemente hasta las 8:10, ¿puede ser? ¿No? ¿Qué, profe? 8:15 para tomar cafecito. Ya, 8:15 puntos, ¿ya? Vaya a cenar, ya, vaya a cenar. Gracias. Doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Quedamos hasta las Gracias, profesor. 8:15, ya. Muy bien, chicos, nos vemos. Cuídense. Profesor, ¿nos vamos al salón de práctica? Claro. ¿O quedamos acá? Sí, no, vaya al salón de práctica. Ya. La hora para salir. Ya. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Está quedando acá. Vamos a retirar. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Profesor, gracias.